Bienvenidos a nuestra sesión 6 del curso de redacción y elaboración de informes para Ingetec. Tema: énfasis. Empecemos por la definición de este concepto, del cual ya hemos hecho alguna aproximación en la sesión anterior. El énfasis es un principio dirigido a destacar las ideas más importantes dentro de nuestra escritura. Y hay varias técnicas o varias formas de aprovechar el énfasis. Una primera técnica es aprovechar la posición y consiste en ubicar la idea principal en una posición visible. Usualmente las primeras y últimas palabras en oraciones de un párrafo o documento se destacan mucho más fácilmente en la mente de los lectores. Pensemos en esta oración. Los cráteres lunares son importantes para comprender la historia de la Tierra porque reflejan la historia geológica. En este caso, identificamos que la idea principal es a lo que nos referimos, a los cráteres lunares. Están nombrados al principio, es muy fácil entender el tema y es una manera, digamos, normal y espontánea de presentar un nuevo tema. Tenemos una segunda técnica que es usar el orden, que es enumerar las ideas o hechos dentro de una oración en secuencia de menor a mayor importancia o de mayor a menor importancia. En realidad el orden es vital en la redacción. Cuando un lector no se siente en un caos, va, digamos, a dudar o de pronto a enredarse, a devolverse. Por lo tanto, el concepto de orden siempre tiene que estar asegurado por nosotros cuando producimos textos. Veamos este ejemplo. Durante las semanas siguientes, el Departamento de Recursos Humanos trabajó diligentemente. La gerencia mostró tacto y paciencia y los empleados demostraron un apoyo notable a los cambios de política. Entonces, fíjense que es como que vamos contando un paso a paso eh, para, digamos, partiendo de una situación para llegar al final del párrafo. La longitud de la oración es otra técnica eh, importante que la vimos en el ejemplo del inicio de la sesión anterior y consiste en variar estratégicamente la longitud de una oración. Usualmente lo hacemos incluyendo una oración corta al final de un párrafo de oraciones más extensas. Esto ayuda a generar una mayor asimilación de la idea por parte del lector. Ejemplo, ya hemos revisado el problema que ha experimentado el Departamento de Control de Calidad durante el año pasado. Podríamos seguir examinando las causas de nuestros problemas y señalar con el dedo acusador a todos los culpables más allá de nuestro control, pero al final todo conduce a una simple conclusión. Debemos elevar nuestros estándares. Entonces, fíjense cómo esta última oración, debemos elevar nuestros estándares, sintetiza un poco la idea que queremos promover. Y las dos oraciones previas, que son como el sustento para llegar a esta propuesta, son oraciones largas. Entonces, ayuda, digamos, esta estructura de manejo de longitud de oraciones a generar un énfasis que lo podemos aprovechar a favor para persuadir, por ejemplo. Otra técnica para lograr énfasis es seleccionar el tipo de oración y consiste en variar o cambiar de orden las partes de lo que estamos diciendo para enfatizar una u otra cosa según sea nuestra necesidad. Ejemplo, el informe presentado por el comité fue cuidadosamente ilustrado y está compuesto por 5 páginas a espacio sencillo. Entonces aquí vemos una oración compuesta de 2 partes que no son dependientes, no hay un énfasis especial, estamos simplemente describiendo
Si hacemos expresiones, podríamos decir, el informe del comité, que fue cuidadosamente ilustrado, está compuesto por 5 páginas, espacio sencillo. Fíjense que estamos enfatizando el inciso, concepto que ya conocemos. Estamos enfatizando que el informe fue cuidadosamente ilustrado. Y aquí repasamos lo que vimos en la sesión anterior. Los incisos son formas de generar énfasis, de generar no solamente una anotación, sino generar un énfasis. Podríamos hacer otro cambio. El cuidadosamente ilustrado informe presentado por el comité está compuesto por 5 páginas a espacio sencillo. En este caso, estamos enfatizando el tamaño del informe, aunque la oración ya es un poco compleja, ¿sí? No es tan fluida como las dos anteriores. Pero es un ejercicio que podemos hacer en algunos casos. Cuando veamos que no hay un énfasis adecuado a lo que queremos decir, a veces basta con hacer un cambio de orden de las expresiones. Otra técnica muy útil para lograr énfasis es utilizar la voz activa para enfatizar una acción. Podríamos decir de manera correcta, el nuevo sistema fue diseñado por nuestro departamento. Es una oración normal, podemos utilizarla muchas veces, pero ¿qué pasaría si dijéramos nuestro departamento diseñó el nuevo sistema? Fíjense que estamos enfatizando nuestro departamento, el sujeto. Tenemos una estructura básica, sujeto, predicado, sujeto, nuestro departamento, predicado, diseñó el nuevo sistema, y es voz activa, entonces el mensaje es mucho más directo que la oración original. Tenemos otra técnica de énfasis que es usar la repetición, repetir términos claves de manera deliberada. Cuando hemos hablado de concisión, hemos insistido que debemos tener cuidado de no repetir palabras o no repetir tantas palabras porque a veces es necesario hacerlo dentro de un párrafo. Pero hay una técnica que consiste en repetir con un sentido. O sea, cuando se habla de deliberado es que estamos calculando de qué manera vamos a repetir las palabras para lograr cierto efecto. Veamos este ejemplo. Es tomado de Más allá de la economía de Kenneth Billing. De manera similar, los átomos van y vienen en una molécula, pero la molécula permanece. Las moléculas van y vienen en una célula, pero la célula permanece. Las células van y vienen en un cuerpo, pero el cuerpo permanece. Las personas van y vienen en una organización, pero la organización permanece. Entonces es muy fácil identificar aquí, digamos, ahí podemos, como si somos la audiencia identificar la estructura del redactor en este sentido. Está usando dos expresiones, permanece y van y viene, que la repite de manera deliberada y en una estructura ordenada, digamos ascendente, haciendo una relación entre la biología y las organizaciones. Entonces, nos funciona muy bien para hacer énfasis. Fíjense que en la lectura yo en algunos casos hice una entonación distinta para generar esos golpes de atención. Tenemos también otra técnica que es la elevación de grado, que es usar adverbios como bastante, muy, mucho más, para enfatizar. Hay que tener mucho cuidado porque los adverbios también debemos usarlos con cuidado. La propuesta final es mucho más persuasiva que la primera. Entonces, la expresión mucho, fíjense que está enfatizando un contraste de pronto de comparación entre dos propuestas y es una manera de llamar la atención. También podemos utilizar declaraciones directas para generar énfasis, cuando usamos expresiones como lo más importante, lo principal, lo fundamental, etcétera, etcétera. También sin abusar de ellas para no generar expresiones que sean innecesarias.
Lo fundamental es que tenga en cuenta que todo lo que hace afecta los resultados de la empresa, que es muy distinto o tiene una diferencia a decir, tenga en cuenta que todo lo que hace afecta los resultados de la empresa. Otro ejemplo es, John, creo que deberíamos repensar nuestros planes. Fíjense que estamos haciendo un énfasis al nombrar a la persona que le estamos escribiendo, al destinatario. Supongamos que estamos escribiendo un correo, escribiendo una situación, haciendo un diagnóstico, y al final del correo escribimos el nombre de la persona, John. Creo que deberíamos repensar nuestros planes. Nombrar a la persona así en la mitad de un correo funciona como tocar al hombro, ¿sí? Es como un llamado de atención, es como decir, ojo, creo que deberíamos repensar nuestros planes. Es una técnica de énfasis. Tenemos otras fórmulas visuales o las que nos permiten, digamos, los programas del computador, usar cursivas, negritas, subrayados, letras mayúsculas. Hay que usarlas con moderación y no combinar muchas de estas posibilidades porque podemos generar textos densos. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos revisando un plegable que vamos a producir y hay una página que tiene los principios de la compañía y son párrafos largos, pero no tienen título. Podríamos eventualmente poner en negrilla o en otro color las ideas centrales dentro de cada párrafo y eso es una manera de acercar el texto al lector porque el lector no se va a sentir tan intimidado con una página completa de texto simple. La diferencia o el contraste de la negrilla o del color ayuda, digamos, a que el lector se acerque a nuestro texto. Es una técnica de énfasis. Entonces hemos visto, repasado 9 fórmulas para lograr énfasis. Podemos usar alguna o un par eventualmente, pero probablemente no todas. Digamos, hay que, dependiendo de la situación, dependiendo de la extensión del documento, pero vemos que son, digamos, técnicas muy sencillas. Hacer conciencia de ellas nos va a permitir aprovecharlas en los documentos que desarrollemos. Hemos hablado en las sesiones anteriores sobre las diferentes formas de comunicar. Es lo que llamamos métodos para desarrollar ideas en un informe. Hay formas de organizar una presentación. Cuando escribimos, muchas veces lo hacemos de manera natural y escogemos una y otra de manera espontánea por lógica, pero hacer conciencia de que existen varios caminos nos puede ayudar en algún momento en que veamos que nuestro texto no está siendo claro. De pronto tenemos que hacer un cambio de método para desarrollar una idea. Entonces vamos a referirnos rápidamente a 9 métodos. Simplemente los vamos a recordar porque todos los conocemos, pero verlos en conjunto nos va a ayudar a entender las ventajas de manejarlos. Entonces, nuevamente, tener un método lógico nos va a ayudar a que nuestra audiencia, nuestro lector, asimile la información. En la medida que el lector se pueda mover, pueda fluir dentro de la lógica de inicio a final de nuestro documento, pues digamos, va a asimilar o vamos a lograr nuestro objetivo con más posibilidades. Entonces, un primer método es usar el método que se llama de causa y efecto, que es presentar causa o causas para después presentar un efecto, o presentar un efecto y luego listar o comentar o desarrollar las causas del mismo. Es una manera lógica que en algunas circunstancias las podemos usar. Pensemos, por ejemplo, en este ejemplo del efecto de la causa contaminada y luego estamos presentando cinco causas
que la producen. Conocemos muchos ejemplos de este tipo. Otro es el método cronológico, donde el elemento de tiempo de la historia que estamos contando. Pensemos, por ejemplo, aquí hay un extracto, un documento que se llama La evolución del dinero y sus funciones. Si ustedes se fijan en el segundo párrafo, que es un párrafo muy corto, hace un recorrido muy rápido del siglo XIX a hoy y pues lo hace en un orden. Cuando estamos hablando en historia, probablemente también hay una lógica de orden. Sí, es lo que va a permitir que la audiencia asimile el contenido. Otra fórmula de desarrollar ideas en un informe es utilizar el método de comparación, que nos puede ser útil cuando estamos presentando un tema nuevo y buscamos una analogía, un elemento similar para generar una familiaridad o acercarle el tema más fácilmente al lector. Entonces, supongamos que venimos hablándole a un público sobre la célula animal y sus características, y esta audiencia ya conoce todas esas características o esas cualidades. Si vamos a introducir un nuevo tema, por ejemplo, la célula vegetal, nos podría servir empezar a hablar o a comparar con la célula animal y podríamos hacerlo por los temas. Entonces, primero vamos a hablar de las estructuras exteriores. En la célula animal sabemos que tiene estas características. En la vegetal funciona de tal forma. División celular. En la célula animal es así, en la célula vegetal. Bueno, lo conocemos muy bien, pero es otra forma de desarrollar una idea. Tenemos el método de definición, que pues, es universal y bueno, también muy usado, que es básicamente el usar descripciones y usar, digamos, todos los recursos explicativos, son, digamos, las definiciones o descripciones que encontramos en una enciclopedia, en la Wikipedia, sobre cualquier tema. En este caso tenemos qué son las células solares, entonces hacemos una definición, una descripción. Tenemos también el método de división y clasificación, que es el que utilizamos cuando tenemos un sistema o un tema muy complejo, con partes muy complejas que presentar y necesitamos clasificarlas o generar cierto tipo de nomenclatura para no perdernos. ¿Cuál es un ejemplo universal, digamos, muy importante, muy bonito? La taxonomía. La taxonomía nos permite identificar o manejar unas convenciones claras para referirnos a las plantas o a los animales. Hay unas categorías: familia, género, especie, variedad, etcétera, etcétera. Si no tuviéramos esa convención, cada vez que fuéramos a hablar de estos temas, nos tocaría generar o proponer una convención para que el lector no se perdiera, y eso nos haría desperdiciar mucho tiempo. Por lo tanto, cuando escribimos o estamos trabajando en un documento complejo, pues siempre vamos a requerir tener unas convenciones, ¿no? Hacer una clasificación, hacer de pronto una infografía, un esquema para poder llevar al lector de manera adecuada. Otro método es trabajar de lo general a lo específico o de lo específico a lo general, según lo que queramos hacer. Probablemente si estamos haciendo la descripción de un objeto, podríamos empezar por la forma general y luego ir a sus partes. Eso podría ser una forma lógica. Pero en otro caso, podríamos empezar por unas características secundarias y llegar, digamos, a una idea principal porque nos interesa descubrirla al final. Entonces, lo importante es que exista esa lógica, ¿sí? Que seamos conscientes a la hora de construir nuestros textos. Es lo mismo que sucede al escribir por orden de importancia, ¿sí? Definimos una jerarquía, vamos a hablar primero de lo importante y luego de lo menos importante, o nos conviene en otro caso hablar de problemas de calidad, pero vamos a referirnos inicialmente
a los problemas menores y cómo ya fueron solucionados y vamos a dejar para el final los temas gruesos. Es otro camino, también válido. Existe el método secuencial que se diferencia del método cronológico. Hablábamos que en el método cronológico el eje es el tiempo, en el método secuencial el eje son los pasos. ¿Sí? Es el sistema o la manera, el método que utilizamos cuando estamos escribiendo un manual. Entonces, ¿cómo resolvemos conflictos? ¿Cómo podríamos solucionarlos? 7 pasos para solucionarlos. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y finalmente tenemos el método espacial, que es el que utilizamos cuando estamos haciendo una descripción de un objeto complejo o de un área, una planta, por ejemplo, que hay que describirla y probablemente combinemos con otro método, como puede ser de lo general a lo particular, pero necesitamos acudir a las habilidades espaciales, de manejo espacial, para ubicar al lector. Probablemente podremos apoyarnos en planos, en diagramas de soporte para facilitar esa comunicación. Entonces, básicamente lo que es importante entender es que todos estos 9 métodos, que todos los hemos usado, digamos, por lógica, es entender que de pronto en algún caso podemos hacer un ajuste y cambiar de uno u a otro o combinar según lo que nos convenga en algún caso cuando veamos que nuestro texto tiene algún problema. En nuestro capítulo de gramática de esta sesión 6, vamos a nuestro punto 6, otras comas obligatorias. Entonces, ya hemos visto algunas generalidades sobre la puntuación. Vamos a mirar otras normas que no debemos, digamos, olvidar a la hora de construir textos. Recordemos que la puntuación es un tema de ritmo y oído. Si hacemos pausas en la lectura cuando estamos corrigiendo o revisando, podemos de pronto identificar si la puntuación está funcionando o no. Entonces hay que confiar en esa, digamos, en esa intuición y luego verificar la norma. Entonces tenemos una primera coma obligatoria que es antes de una conjunción adversativa. Esas palabras, esas conjunciones como pero, aunque, si no, que lo que hacen es desviar o reversar el curso de lo que estamos diciendo en la primera parte de una oración. Como en este ejemplo. Jiménez iba a la reunión de capacitación, pero siempre averiguaba antes si la jefe estaba presente. Entonces ese pero es como una aclaración, ponemos una coma antes del pero. Cuando un inciso puede llevar a confusiones. En realidad es un repaso de lo que ya vimos. Los incisos siempre van entre comas. Los bienes y los capitales que se destinan al comercio internacional están exentos de ese tributo. ¿Sí? Sin la coma, se entendería que solo los capitales se destinan al comercio internacional. ¿Sí? Los bienes y los capitales que se destinan al comercio internacional están exentos de ese tributo. Entonces, depende de si necesitamos usar el inciso o si lo que queremos comunicar es otra cosa. Una tercera coma es cuando suprimimos una palabra, un verbo que se repite, digamos que por su cercanía con la oración anterior podemos obviarlo, entonces se pone una coma. Veamos este ejemplo. Unos prefieren la carne, punto y coma, otros el pescado. Esa coma después de otros está de alguna manera reemplazando el verbo prefieren o indicando que ese otros está tomando también la acción del verbo de la primera parte. La oración original podría ser unos prefieren la carne, otros prefieren el pescado, que podría en algún caso usarse, pero si queremos no repetir la palabra, pues tenemos la opción de usar la coma y eliminar la palabra repetida. Otra coma obligatoria es cuando la palabra
cómo no implica semejanza, sino que introduce un ejemplo. Me gustan los libros largos, como Guerra y Paz. También, cuando estamos utilizando una aposición, digamos, aclarando un nombre, una persona o un sujeto, es como otro tipo de inciso. José Joaquín Casas, ilustre filólogo bogotano, vivió hasta avanzada edad. También cuando usamos un vocativo, que es una palabra que usamos para llamar a alguien de otra forma, también se utiliza o se pone entre comas. Lo siento, amigos míos, pero tendré que cancelar la negociación. No poner las comas es incorrecto. También cuando usamos expresiones que aclaran o confirman, esas expresiones como es decir, o sea, esto es, este tipo de expresiones van entre comas. Nos ayudan, fíjense que funcionan un poco como pivotes o como vértices de dos ideas que están juntas, pero que pueden tener direcciones distintas. Ese grupo promovía ideas contra el trabajo en equipo, es decir, contra el proyecto. El delegado aspiraba a obtener por medio del diálogo lo que no pudo obtener con los textos. Esto es, la posibilidad de persuadirnos de su idea. Fíjense cómo funciona de bien para, no solamente para separar las oraciones, sino para ayudarnos en la lectura y en poder hacer las pausas de manera adecuada. La empresa ha entendido la necesidad imperiosa de diversificar su oferta, o sea, de no depender de un único producto volátil. Existen excepciones cuando usamos la expresión aclarativa que va seguida de un qué, porque hemos dicho que, por ejemplo, en este caso, es decir, normalmente iría o tendría comas, pero si luego va un qué que va a aclarar, pues no podemos poner comas si no nos genera una pausa, que no nos conviene. Veamos el ejemplo. Es decir, que en términos de dólares, los precios tuvieron un crecimiento de 1000%. Fíjense que si hacemos la pausa, tenemos un problema. Es decir, que en términos de dólares, los premios tuvieron un crecimiento de 1000%. O sea que al final tú no querías que yo viniera. Sería incorrecto poner la coma. O sea que al final tú no querías que yo viniera. Nos genera una pausa inadecuada. Muy bien, finalizamos nuestra sesión de gramática. Vamos a aproximación al estilo de esta sesión 6. Vamos a ver una herramienta muy útil que se llama 6 muestre, no enuncie. Para introducir el tema, voy a leer inicialmente esta frase del escritor ruso Chekhov. No me diga que la luna brilla, muéstreme su destello en un trozo de cristal roto. ¿Qué queremos decir con esto? Que siempre es importante mostrar los argumentos y después de eso, sí incluir la conclusión o la afirmación. Normalmente no presentamos conclusiones sin antes haber presentado las evidencias o los soportes. Debemos enfocarnos en los hechos, no en las opiniones ni en los aspectos subjetivos. Cuando presentamos, cuando afirmamos o concluimos algo sin presentar los hechos, puede sonar a opinión. Hay que hacer, digamos, una salvedad a nivel literario. Uno podría obviar la conclusión, en los informes técnicos no lo podemos obviar. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel literario, si por ejemplo, si yo quiero decir o mostrar que un personaje es cruel, pues tengo dos opciones. Puedo decirlo, fulano es cruel, o podría presentar una escena, describirla donde el personaje actúa de una manera cruel y es el lector quien concluye claramente, sin que el autor se lo diga,
lo que pretendemos. Pero en los textos profesionales, en los textos periodísticos, que, digamos, ¿cuál es el valor de esto? Veámoslo con un ejemplo. Yo les podría decir a ustedes, Singapur es un país muy rico. Eso puede sonar una opinión, puede ser verdad, puede que no sea cierto. Si la audiencia no conoce el tema, no necesariamente o podría no aceptar mi conclusión. Ahí estoy enunciando cómo podría mostrar esta idea. Si en vez de decir lo anterior dijera, en ninguna parte se ven más yates de lujo por metro cuadrado que en los puertos de Singapur. Bueno, entonces como les estoy mostrando una foto para que ustedes concluyan que Singapur es un país muy rico. Es un poco lo que hacen los periodistas que no califican, digamos, un periodista de opinión que no califica una situación, sino que muestra los hechos, los describe y los pone sobre la mesa para el conocimiento del lector y el lector saca las conclusiones. Es mucho más eficiente que salir a bombardear o a enunciar, digamos, o a concluir sin mostrar los hechos. Veamos un ejemplo coloquial. El enunciado es, Milena es una chica hermosa, aunque tímida. ¿Cómo podríamos mostrar esto o decirlo, digamos, en un texto literario? Cuando Milena pasaba, todos nos volvíamos a mirarla y casi en simultánea ella se ponía roja como un tomate. Digamos, piensen en lo mismo. Esta es una foto, esta última oración es una foto. La primera es una sentencia, ¿sí? Las fotos son mejor asimiladas. Otro ejemplo. Steve Jobs era un líder intransigente. Eso puede ser cierto o puede no ser cierto. Si yo lo afirmo, lo mismo, me convendría más mostrar fotos. Una foto podría ser esta. Steve Jobs no quería convencer a nadie de nada. Quería hacer lo que tenía sentido para él. Confiaba en su intuición. Es más, después de decir esto, yo podría decir, Steve Jobs era un líder intransigente, pero el lector va a decir, bueno, es intransigente, pero ya entiendo el porqué o entiendo el contexto. Un ejemplo más. Estamos encargados de desarrollar una campaña de publicidad para proteger, digamos, la seguridad del equipo. Este podría ser el enunciado. Los aparatos electrónicos pueden ser peligrosos para la salud. Ese podría ser nuestro punto de partida, pero probablemente hacer un comercial que tuviera esta frase no sería tan efectivo. Sería mucho mejor que la gente concluyera eso viendo algo. ¿Cuál podría ser esa foto? Cuando digo foto, lo pongo entre comillas. Actualmente, el 30% de los accidentes de tránsito suceden por el uso indebido del celular mientras se maneja. Entonces, fíjense, uno podría estar viendo un comercial donde una persona sale de la casa, está revisando su celular, no se fija que el semáforo está en rojo en el cruce, tiene que frenar abruptamente o se choca. Eso puede ser mucho más efectivo que lanzar una sentencia, que decir, los aparatos electrónicos pueden ser peligrosos para la salud. Entonces, la gran recomendación, digamos, de estilo cuando nos comunicamos es poner los hechos sobre la mesa. Ya después, si es necesario incluir los enunciados o las conclusiones, pues lo hacemos, pero tenemos soportado lo que estamos expresando. Muchas gracias. Llegamos al final de esta sesión 6 del curso de redacción y elaboración de informes de Ingetec.